un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad. Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar. No te pierdas en lo... Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conecta con nosotros, especial Cocina. Busca una mano que no te haga daño. Hoy estamos Ana, nuestro invitado Juan Pozuelo y una servidora, Fe. Y bueno, pues tenemos, como he dicho, tenemos el placer de contar con Juan Pozuelo, cocinero, profesor y comunicador. Leyendo tu biografía, vemos que estudiaste en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo y en la Escuela Oficial de Turismo. ¿De dónde te viene la vocación? Pues fue algo espontáneo, porque en realidad es verdad que estudié en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, pero antes de eso estudié en el Instituto Politécnico del Ejército. Yo quise ser militar, de hecho fui militar durante 9 años y con 14 años me marché al Instituto Politécnico. Y la especialidad que elegí, que había, bueno, es la que había, porque en realidad yo quería vestirme de militar, me daba igual haciendo qué, y fue haciendo hostelería. Entonces aprendí a estudiar hostelería, o sea, estudié hostelería dentro del ejército, desarrollé parte de mi labor profesional en el ejército. Mientras estudiaba, complementaba mis estudios en la Escuela Superior y luego haciendo la diplomatura de turismo en la Escuela Oficial de Turismo. Así que espontáneo, porque además tampoco hay nadie en mi familia que se haya dedicado profesionalmente a esta rama. Así que o sea, no hay nadie y no va a haber quien lo haga después, con lo cual es una isla ahí en medio del océano, mi vocación culinaria. Buenos días, Juan. Buenos días, Fe. Buenos días, Ana. Buenos días. Nada, bueno, yo estoy aquí de rondón, porque tenía que estar aquí Francisco, que es el otro compañero de Conecta con nosotros, otro de ellos, pero bueno, le ha surgido un contratiempo y digo, pues yo no me lo pierdo, yo quiero estar aquí con Fe y con Juan, por supuesto, agradecerte mucho que estés aquí con Conecta con nosotros. Y dices que no, que después no va a haber nadie, pero tendrás que dejar a algún alumno, alguien que digas, tiene que continuar mi saga. A ver, alumnos, evidentemente, habiendo estado dando clases en la escuela durante, bueno, o sea, mi época, o sea, parte de mi trayectoria profesional ha sido en el sector de la enseñanza. Fueron casi 14 años y evidentemente en 14 años han pasado muchos alumnos, algunos de los cuales tengo el placer, o sea, el orgullo sobre todo de sentir que han llegado a estar ahora mismo pues de jefes de cocina en restaurantes muy importantes de este país. Algunos libros, algunos programas, algo sí, evidentemente algo de legado queda, pero bueno, quiero decir, en mi caso no, no tengo nadie posterior a mí que se dedique al mundo de la cocina, por lo menos de manera profesional. Así que, bueno, a eso me refería, pero fíjate, yo creo que a veces, y como apuntabas, me produce muchísima satisfacción cuando de repente te encuentras a alguien que te dice, pues cocino gracias a ti, o me incorporé al mundo de la cocina gracias a ti, más allá de los profesionales que al final deciden dedicarse a esto por vocación, pero aquellas personas que cocinan en casa, que no tienen la obligación de que lo hagan gracias a una cosa que tú les has podido contar, es maravilloso. Que bien, además, haces también cocina solidaria, ¿no? Uh-huh. Además. Sí, bueno, yo creo que estamos en un mundo en el que debemos sentir la necesidad de aportar y compartir cosas con los demás. La cocina la gastronomía, es un sector donde además vemos cómo haciendo muy poquitas cosas se pueden solucionar muchas, porque bueno, pues es un sector donde, digo en general en la alimentación, donde se compra más de lo que se va a consumir, consecuentemente se tiran muchas cosas. Uh-huh. En los restaurantes se piden más cosas de las que uno se va a comer, por lo tanto sobran cosas.
Es un sector donde con muy poquitas cuestiones, nosotros por ejemplo estamos haciendo ahora en el catering con algunas empresas que lo solicitan. Digo que lo solicitan porque al final la logística no es nuestra. Todas las cosas que sobran en eventos, etcétera, vienen empresas a recogerlas para llevarlas a comedores sociales, a instituciones benéficas. A veces sobra mucho, a veces no sobra nada, pero bueno, mucho o poco ayuda, ¿no? Y de tus facetas como cocinero, como comunicador, como profesor, ¿con cuál te quedas? Bueno, al final hay un nexo común, que es hablar de gastronomía y contar de gastronomía, transmitir, compartir de gastronomía. Y eso lo puedes hacer a través, pues, cuando le hablas a un alumno, cuando lo comunicas en un programa de televisión, de radio, etcétera. Cuando estás cocinando, porque al final, cuando estás contando algo a tu personal o estás contando algo a tus clientes, estás divulgando, ¿no? Entonces yo creo que al final me quedo con la idea, o sea, con lo que me quedo es con la posibilidad que me ha permitido la vida de hablar de gastronomía y compartirla en diferentes ámbitos, pero siempre hablar de gastronomía y compartirla. Qué bien. De tu faceta como presentador de programas de cocina y autor de varios libros como Repostería, Técnicas culinarias, etcétera, ¿cómo te has sentido? Pues ahí te diré que hay como dos facetas, ¿no? Porque estos dos libros que has mencionado, estos dos títulos, son libros que se escribieron, los planes de estudios han ido cambiando, pero en su momento fueron libros de texto con los que estudiaban los alumnos. Entonces, por un lado, sientes una gran responsabilidad cuando piensas que los futuros profesionales de la hostelería, de un modo o de otro, se están formando con lo que tú has escrito. Con lo cual dices, ¿y si me he equivocado? Y si, porque además hay una realidad que es bueno que uno mismo la asuma y que todo el mundo la asuma en sus trabajos. Y es que la sociedad evoluciona, cada vez hay más conocimientos. Yo recuerdo cuando era chaval que el pescado azul era malo, que el aceite de oliva era malo. Pues fíjate dónde estamos ahora mismo, que hay que comer pescado azul y hay que comer aceite de oliva. Había libros donde se decía esto. Es decir, escribir algo que quede y que puedas formar a alguien de manera equivocada es una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, esos libros pues los haces con toda la humildad, tratando de ser muy honesto y tratando de descubrir por lo menos la información que existe en ese instante. En cuanto a los demás, libros de recetas, libros más didácticos, incluso uno de dibujos, es un placer porque al final cuentas... A mí me gusta contar la cocina como si fuera una historia y me gusta contar la cocina de manera que todo el mundo sea capaz de hacerlo. O sea, siempre que he hecho cosas, bien sea televisión, bien sea libros, quería escribir libros y quería hacer recetas que todo el mundo pudiera hacer, porque los ingredientes los pudiese encontrar, porque no necesitara una maquinaria específica y porque las técnicas fueran técnicas al alcance de todos. Es decir, hacer una cocina como muy del pueblo, muy llana y muy para todos. ¿Y para quién te gustaría hacer un plato? Uy, pues mira, ahora que está de actualidad, me encantaría cocinar en la selección española de fútbol. ¿Qué les pondrías? Pues bueno, después de la paliza que se han pegado, les pondría lo que no han podido comer seguramente durante el campeonato, ¿no? Porque habrán comido mucha verdura, mucho hidrato de carbono antes y después para recuperar. Así que no lo sé, imagino que les preguntaría, pero seguramente alguna de las cosas que han podido echar de menos es hacer algún arroz rico, porque habrán comido un arroz, pero posiblemente blanco, sin demasiada alegría, ¿no? Entonces, hacerles un buen arroz, seguro. Les haría un buen salmorejo. De mi tierra, de Córdoba, les haría un salmorejo rico con jamón ibérico y tal. Y algo de carne, algún asado, aunque seguramente tampoco han comido mucho asado, algún cochinillo, alguna cosa así. O sea, algo que además, habiendo estado en Alemania, aunque es verdad que ahora la selección viaja con cocineros y de alguna manera tratan de no perder el vínculo con la gastronomía, pero ha sido un mes y medio casi lo que han estado allí. Así que algo que les haga sentir como muy aquí, sí.
Oye, y si tú invitaras, por ejemplo, a amigos a tu casa, ¿qué piensas? ¿En el plato o en ellos? Es decir, vienen unos amigos, venga, pues voy a ponerles porque me apetece, porque me sale bien, bueno, te sale bien todo, pero bueno, pues porque es verano, porque es invierno, ¿qué eliges primero? Si los conozco, o sea, si los conozco bien, pues, a ver, en general suelo consensuar, porque al final me da igual cocinar una cosa que otra, ¿no? Entonces intento consensuar. Si es invierno, pues les pregunto, vamos a un plato de cuchara, ¿qué preferís, garbanzo, alubias? En función de eso ya decido yo cómo hacerlo. Si es verano, pues nos vamos igual a algo más, algún arroz, algo de barbacoa, alguna cosa así. Pero intento consensuar porque al final uno cocina desde dentro de uno, es decir, uno tiene que cocinar desde las tripas, pero tiene sentido cuando cocinas para los demás. Entonces es importante ponerte en lugar de los demás, empatizar con ellos y llega al caso en preguntar. O sea, que no hay... A ver, hay ciertas cosas que sabes que van a gustar. Los arroces en general es algo que a todo el mundo le gusta. Y yo doy fe de que tu arroz está bueno. Doy fe. Es verdad que lo hemos hecho. Doy fe. Y que cuando te juntas a lo mejor 8, 9, 10... Hay gente que igual para esas cantidades de personas ya no se atreve a hacer arroz o no tienes medios, ¿no? Y entonces quizás es una de las cosas que más me animo a hacer por eso, porque suelen ser las cosas que cuando la gente se junta un grupo un poco más así, no es tanto, o sea, no es lo que más suelen comer, así que es una de las cosas a las que me suelo tirar. Y ahora que estás en un catering, nos decías antes que estás cocinando para un catering, ¿no te resulta difícil cocinar para tanta gente o a lo mejor es más difícil cocinar para 3? No, al final es lo que haces es o sea, yo creo que una de las cosas que a mí me ha tocado aprender, porque me ha tocado cocinar en algunos momentos en mi vida para mucha gente, pero ha sido algo distinto porque era cocinas muy grandes, con cosas, con muchos medios, como en cocinas muy preparadas para... Cocinar para mucha gente al final tienes dos maneras de hacerlo, o esta que te digo y es con mucha gente en cocinas muy grandes, o parcelar. Esto de divide y vencerás, pues es lo mismo. Es decir, cocinar para 600 no es hacer un arroz para 600, es hacer, pues igual, 6 arroces para 100. O cosas, y esa parte ya empieza a ser más fácil, ¿no? O sea, entonces tiene mucho más de organización que de cocina en sí, ¿no? Al final la cocina, las técnicas son las mismas. Tienes que tener algunas cuestiones más en cuenta, pero al final es más una cuestión logística que puramente culinaria. ¿Y cómo te sientes mejor? ¿Cocinando platos tradicionales con tu toque o haciendo repostería? Pues te diré, a ver, la repostería me gusta hacerla, pero es verdad que hace mucho tiempo que no hago demasiada. Tuvo su momento. Quizás también ha tenido que ver con mi propia evolución, con mi propio cambio. Y es, reconozco que cada vez me gusta menos el azúcar. O sea, como muy poco dulce. Entonces, al final, pues terminas cocinando más aquellas cosas que más te agradan. Entonces, dentro de la cocina salada, entre los platos tradicionales y los platos con mi toque, digamos que es un poco una fusión. A mí me gusta mucho la tradición por dos motivos, además. Uno, porque además creo que son platos que están ricos. Un cocido, unas faves, un estofado, un pisto. Sí. Son platos con sabor, son platos con historia. Y debido a esta historia que tienen, los cocino porque me daría mucha pena que muchos se llegaran a perder. Son platos que igualmente no son tan vistosos como platos más actuales, pero son la esencia de nuestra cocina. O sea, sí. Todo lo que hacemos, todo lo que somos hoy a nivel mundial en España, tiene que ver con la evolución que ha habido desde todos estos guisos que se hacían en las casas, etcétera. Entonces, de hecho, si vemos muchas de las gastronomías menos ricas, por hablar en positivo, menos ricas que la nuestra, en muchos países tiene que ver porque no han tenido una historia gastronómica detrás. Entonces, perderla sería a mí me resultaría muy triste. Por lo tanto, me gusta la cocina tradicional, me gusta... no tanto modernizarla, sino actualizarla
Es decir, pues evidentemente una fabada, bueno, fabada igual se puede cocinar de otra manera también, ¿no? Pero esos platos contundentes que se comían en los años 50, 60, cuando la gente comía, iba andando al trabajo, el que no trabajaba en el campo además, eran platos calóricos como consecuencia de la actividad física que desarrollaba la gente. Hoy en día no tendría mucho sentido meterse entre pecho y espalda un pucherazo de grasa, hidratos de carbono, etcétera. Si te has levantado, has ido a trabajar en coche, has estado en la oficina 7 horas, o las horas que sean, te vas en coche al restaurante, te sientas en el restaurante, te pones a comer, acabas de comer y puedes hacer lo mismo, ¿no? Entonces, sí me gusta encontrar el modo de que esos platos sigan sabiendo igual, pero actualizarlos en el sentido del aporte calórico y adaptarlo un poco al tipo de vida que llevamos hoy en día. Oye, ¿y ese tipo de platos tradicionales lo has aprendido a lo mejor de abuela, de madre, tías, estos platos tradicionales que en nuestras casas pues sabes que pues se han comido constantemente de toda la vida, ¿no? ¿Los has aprendido de esta gente o no? Pues, de tus pasados. Te diré, yo siempre cuento, ¿no? Además como anécdota, yo tenía como todo el mundo, tenía 2 abuelas, la de mi padre y la de mi madre. Conviví muchísimo con la de mi madre porque los de mi padre estaban en el pueblo, entonces los veíamos pues 1 vez, 2 veces al año. La madre de mi padre, a quien veía muy poquito, cocinaba muy bien, tenía muy buena mano para los guisos, para los puntos de cocción, etcétera. Y me quedé de aquellas cositas que las veía muy poquito, sobre todo con esa importancia del sazonamiento, ¿no? Del chup chup, del estar un poco pendiente. Con la madre de mi madre, con mi abuela materna, a mi abuela no le gustaba cocinar, nada de nada. Y de hecho cocinaba muy poquitas cosas. Pero sin embargo tengo muy buen recuerdo de esas 2 o 3 poquitas cosas que hacía y me quedé. De hecho, ya hacía una tortilla de patata muy diferente a las tortillas que ahora mismo están un poco de moda o que llevan de moda desde hace unos años. Porque ella fría las patatas cortadas en rodajitas un pelín más gruesas, bueno, como de 2 milímetros, 3 milímetros, pero las patatas redondas no las rompía, las dejaba freír, no las rompía y luego las escurría, batía los huevos y los vertía por encima, de manera que era como una especie de la tortilla, o sea, las primeras tortillas que se empezaron a hacer en la historia hace 150 años eran así, donde la patata se veía entera y era bueno, es un rollo diferente. Yo si a alguien le apetece hacerlo en casa, le invito a que lo haga porque es una sensación muy curiosa. Hay patata y huevo. En una tortilla de las actuales es como hay una mezcla, ¿no? Aquí hay patata y huevo y mola mucho. Entonces, por eso digo, me quedé un poco con las 2 cosas. El cocido de los sábados que hacía mi abuela materna y ese tomate que hacía con miga de pan, en las tortillas de San José. O sea, en ambos casos, mi abuela, lo poquito que cocinaba, mi abuela materna lo hacía muy bien y hacía cosas como un poco que a mí se me quedaron grabadas, y mi abuela paterna cocinaba muy bien los guisos. Y luego a partir de ahí, claro, piensa que yo con 14 años mi madre cocinaba bien. Yo cocinaba porque ahora cocina muy poco. Afortunadamente sí, tengo la fortuna de que siga haciendo, o sea, de que siga aquí, sigue cocinando. Pero es verdad que cocinaba rico. Mi padre también se metía en la cocina, lo típico que los señores el domingo, antes, ¿no? Se ponía a hacer sus arroces, sus migas, sus gachas, sus historias. Bueno, es verdad que he dicho antes que no había antecedentes en mi casa de cocina profesional, pero se cocinaba razonablemente bien y se comía bastante bien. O sea, había cariño y había interés por igual no se podía comer mucho, pero lo que se podía comer, lo que se comía era rico. Fíjate que a mí lo que me parece muy curioso de los cocineros que habitualmente en las casas la que cocina siempre es la mujer. Pero en cambio sois mucho más cocineros, chef, muchos más que mujeres chef, ¿no? A día de hoy. Los porque conocidos. Hoy, claro, los más conocidos son sois todos hombres. Los conocidos porque no tengo el dato, pero posiblemente en términos generales acerca de
del millón de personas que está metida en la cocina, en los restaurantes, en todo el país, más o menos, no sé, por ahí andará el dato ahora mismo, entre 800 y 1 millón. Estoy convencido que hay más mujeres que hombres, seguro. Piensa en todas las cocineras que hay en los establecimientos de poblaciones pequeñas, de pueblos, etcétera, ¿no? Y siempre ha sido así. Es verdad que dar el salto de cocinar por trabajo a querer destacar en tu trabajo significa, pues como en todas las profesiones, dedicar más tiempo. Y dedicar más tiempo significa, pues, dejar de estar en casa. Hasta ahora, que todo se va como normalizando y las tareas domésticas se reparten, incluidas las de la educación y el cuidado de los hijos, están en manos de la mujer. Por lo tanto, era muy difícil que la mujer pudiera dedicar más tiempo del necesario a estar en la cocina y dedicar ese plus a desarrollar cosas que les hiciesen destacar sobre el resto. Pero insisto que pasa, o sea, no es una cuestión ni de mérito, porque además las mujeres, al margen de otras muchísimas cosas mejores que nosotros que tenéis una cuestión fisiológica, o sea, algo medible, y es que tenéis mucha más sensibilidad para el tema del tacto, o sea, del gusto, el tacto en la boca, el paladar y de los olores. Es una cualidad maravillosa para cocinar, ¿no? El poder distinguir más aromas, más sabores, etcétera. Quiero decir que tenéis los hombres famosos en la cocina o los chefs famosos en la cocina no lo han sido porque sean mejores que las mujeres, sino porque han podido dedicar más tiempo a la cocina que ellas. Nosotros tenemos un recetario que vamos elaborando del taller de cocina que hacemos en el Hospital de Día y pensamos publicarlo a final de año. Danos tu opinión y algún consejo. ¿De las recetas? Sí. Vamos a ver. Bueno, el primero es cocido, según veo. Sí. O sea que empezáis bien, ¿eh? Si el primero es un cocido, empezáis bien. A ver qué más gazpacho. Sí. Hemos hecho ragú de ternera. Pollo con verduras, gazpacho. ¿Tenéis salmorejo también? Sí, también hemos hecho salmorejo. Purrusalda, mira, un plato, por ejemplo. Tú fíjate, puerros, patatas y un poco de caldo. Y fíjate el plato tan rico que te puedes salir con esos dos ingredientes, ¿no? Potaje de Semana Santa. Tú fíjate, por ejemplo, ¿no? Esos potajes de garbanzo, bacalao, espinaca, ese huevo cocido, arroz con... Mira, los flanes, ahora que veo el flan, me acuerdo de los flanes estos que se hacían en casa antiguamente con las flaneras estas onduladas, que se iban cogiendo trocitos de flanes, ¿no? Y tal. A mí lo que me encantaba de los flanes era chupar el caramelo. Era pastel de limón, fabada, ¿no? Pues, o de igual, pues platos... por lo que veo hay mucho plato tradicional, garbanzos con arroz. Mira, en España ha sido siempre muy... Hemos tenido, a ver, si digo y no le sientan van mal a nadie. Es verdad que más allá de los años justo posteriores a la Guerra Civil, en España había hambre, había poca comida. Pero es verdad que había poca comida, o sea, había más poca comida que hambre. Es decir, lo que no había era... Pues hombre, la gente no podía comer toda la carne que quería, no podía comer todo el pescado que quería, pero se comía. Y además se comía razonablemente bien porque había mucha dieta que bueno, para empezar, se comía pan integral que hoy cuesta más que el pan blanco. Se comía muchísimos vegetales, que hoy hay la moda de los veganos, que está ahí como... Es decir, había mucha comida muy saludable. Y una de las cosas que estoy viendo aquí, los garbanzos con arroz, pero recuerdo las lentejas con arroz o las alubias con arroz, esa mezcla de la leguminosa con el almidón, con los arroces, provoca una proteína de altísima calidad. Entonces... bueno, la gente, evidentemente, nos hubiera... O sea, gustaría comer otras cosas, pero la gente cocinaba de una manera con bastante imaginación, ¿no? Flan de turrón, mira. Sí, hemos hecho dulces, como arroz con leche también, flan de turrón. Huevos rellenos, una de las cosas que recuerdo yo de pequeño, por ejemplo, en casa,
Yo era mucho de meter la mano en los procesos intermedios. He visto que tenéis también ahí macarrones a la boloñesa. Pues yo recuerdo de coger los macarrones según estaban cocidos en blanco, que se dejaban secar ahí, que además me encantaba encontrar cuando se juntaban 2 o 3 macarrones que se eran como pegados, esos eran fantásticos. El relleno de los huevos, ¿no? De los huevos rellenos, pues fantástico ese relleno. Bueno, que antes me quedé con lo de los garbanzos, esa mezcla de leguminosas con hidratos, o sea, con pasta o con arroz. Es antiguo y en Madrid se hace mucho. De hecho, había un bacalao que era una especie de potaje de vigilia, pero que en lugar de llevar espinaca llevaba macarrones. Era bacalao a la calesera, se llamaba, un plato que se empezó a hacer aquí en el desaparecidísimo ya Jockey en los años 50, 60. La ensalada de pasta. Mira, un truquito para la ensalada de pasta. Sí. Si hacéis ensalada de pasta en casa... Es importante no alinearla hasta el momento de consumir, porque si no la pasta se pone un poquito más babosa. Entonces yo lo que recomiendo es que hagáis una buena vinagreta, que la guardéis a los ingredientes, ¿no? Estoy viendo que tienes aquí atún, maíz, cebolla morada, tomate cherry, jamón york. Bueno, pues hacer una buena vinagreta guarnecida con todas estas cosas. La pasta cocerla, pues, si la queremos hacer para que enfríe perfecto, y la guardamos en el frigorífico. Cuando vayamos a utilizarla, es muy probable que la pasta se haya quedado pegada. No pasa nada, la pasamos por el chorro de agua fría, la pasta se va a despegar, la ponemos en la ensaladera y sobre eso volcamos la vinagreta. Mezclamos y servimos. Porque si no, la pasta se va a quedar un poquito más babosa y bueno, de esta manera vamos a poder disfrutar de... Hay que probarlo eso. De la pasta recién. Codillo con patatas, pues otro plato maravilloso. ¿Y algún tipo de aliño diferente para las diferentes ensaladas? Pues mira, más que aliño diferente, lo que os propondría es tener los aliños medio preparados en casa, por lo menos las bases, es decir, tener recipientes de cristal que se puedan cerrar herméticamente, o bien con corcho, o bien con tapón de rosca. Tener como 4, por ejemplo, vamos a hablar de 4 posibilidades, y tener 2 con un aceite más suave. Cuando hablo de aceite, hablo de aceite de oliva virgen extra. A tener 2 con aceite de oliva más suave, como pudiera ser una variedad hojiblanca o una variedad arbequina, y tener otros 2 con una variedad un poco más intensa, como pudiera ser una cornicabra o una picual. Y luego coger, por ejemplo, unas pieles de naranja, un poquito de canela y un poquito de sal y pimienta negra. Todo eso a uno de los aceites, al que queramos. Sí. Yo en principio eso lo echaría en uno de naranja, o sea, en uno de los suaves. Cáscara de naranja, un poquitín de canela y sal y pimienta negra. Y eso lo dejamos. Ese aceite se va a ir aromatizando, y de repente, por ejemplo, para una ensalada de arroz o una ensalada de pasta, donde vamos a encontrar ese saborcito ahí final cítrico o ese toquecito de canela, para poder echarle a esa ensalada, pues aparte de la parte salada que pueda tener, pues unas pasas o alguna cosa así, pues va a ser una combinación interesante. En otro aceite podríamos colocar simplemente ajos y guindilla, sin más. Y esos ajos y guindilla, por ejemplo, cuando hagamos en casa una ventresca, hagamos una rodaja de salmón o hagamos algo así, lo cocinamos con muy poquita grasa en la sartén, y cuando salga en crudo, echarle una cucharadita de ese aceite con guindilla y ajos, que nos va a dar un toquecito súper interesante. O simplemente para cocinar en ese aceite unas gambas. Ya tendremos esas gambas con sabor a ajillo, etcétera, ¿no? Nos podemos ir luego a cosas un poco ya más, quizás un poco más extrañas, pero por ejemplo, pues igual hablamos para una ensalada de arroz, o para hacer un poke, ahora que está tan de moda, ¿no? Pues hacer esa ensalada de arroz con salmón, con habas de soja, etcétera. Pues en uno de los aceites poner jengibre rallado, echar 3 o 4 cucharaditas en función de la proporción de vinagre, pero como si fuéramos a hacer una vinagreta. Jengibre y salsa de soja en ese aceite.
Y este tenemos un aceite riquísimo para poder aniñar un poco una ensalada de arroz. Y nos quedaría un último, que vamos a hacer algo, por ejemplo, pues ahora que estamos en verano y que nos puede servir para aliñar, por ejemplo, un tomate, pues ese mismo aceite, o sea, otro aceite, con un poquito de sal, un poquito de orégano, un poquito de ajo, un poquito de comino en grano y unas gotitas de vinagre. O sea, el aceite, un poquito de vinagre, un poquito de sal, un poquito de comino en grano, un poquito de orégano, y eso igual lo mezclamos y lo dejamos. Y eso sobre un tomate rico, ahora mismo por encima, espectacular. Qué Entonces, bueno. más que son como tener 4 cosas que podemos ir alterando, ¿no? Igual que tenemos vinos blancos o bebemos vinos de una variedad u otra en función de lo que nos gusta. Tener esas cosas en casa que además dedicamos una tarde a prepararlas y no hay que estar pensando cada vez ¿y ahora qué hago aquí? ¿Qué vinagreta le pongo ya a esto? Esta sería la parte líquida, ¿eh? Luego a cada una de esas podemos añadir lo que queramos, o cebollita picada, o huevo picado, pepinillo, aceitunas, lo que queramos. Oye, yo he tomado nota de todo, porque todo esto muy tenemos bien, que muy bien. probarlo. Sí, sí, claro. Y yo creo que os está viendo el libro y yo creo que lo que tienes que invitarle es a que dé una receta para ponerla en el libro, firmada por Juan Pozuelo, ¿no? Sí, por ¿Alguna favor. receta nos tienes que dar para ese libro que se va a editar a finales de año? A final de año. Donde ponga receta Juan Pozuelo. Pues yo sé, para mí será un placer. Así que quedas ahí. Os la mandaré escrita. Pero mira, cuscús de verduras, ¿ves? Pues al final son platos que es un poco salir, ¿no? Al final, el cuscús. Mira, hablabais antes fuera de la antena, ¿no? De la riqueza de la cocina peruana, etcétera. La cocina peruana es rica fundamentalmente es rica por varias razones. La primera porque hay un mestizaje, hay una mezcla en ese país de los españoles, de los propios nativos, de mucha gente de Asia que llegó hasta Asia. Entonces hay una mezcolanza ahí interesante. Luego porque hay bastante climatología diversa, por lo tanto tienen bastante producto de interior, de altura, de bajura, etcétera. Y nosotros, la cocina española es rica fundamentalmente por razones muy similares, y es que por este país, por esta piel de toro nuestra, pues desde los fenicios han pasado muchísimas civilizaciones. Y lo que suele caracterizar más y mejor a cualquier cultura es lo que come, porque las materias primas suelen ser muy similares en todo el mundo. Es decir, hay pollo aquí, hay pollo en México, hay pollo en la India, hay pollo en China, hay pollo en Japón, y sin embargo comemos pollo y cada uno sabe de una cosa diferente, y sabe algo diferente por 2 motivos. Primero, por la tierra donde están, porque las especias y los alimentos que se utilizan para condimentar el pollo son originarios de la tierra donde están. Y la tierra de España no es la misma que la tierra de Marruecos, que la tierra de la India, etcétera. Entonces las especias saben diferente. El pollo sabe diferente. Es verdad que ahora mismo con las exportaciones, etcétera, puedes encontrar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que hace que en España podamos disfrutar de cocina japonesa auténtica, cocina india auténtica, etcétera. Pero eso es lo más importante. Entonces, todas estas culturas que fueron pasando por España fueron dejando su manera de cocinar. Por ejemplo, el comino no existe en Europa. O muy poquito. Y sin embargo, aquí lo tenemos solamente de Madrid para abajo. Del norte, o sea, de Madrid para el norte, muy poquito. ¿Y por qué? Pues porque la cultura árabe, que es de donde viene el comino, toda la zona de Mesopotamia, etcétera, donde más tiempo estuvieron fue de la meseta para abajo. Arriba estuvieron muy poquito tiempo. Entonces, donde más intercambio de cultura hubo fue en esta zona. Los cuscús, el comino, etcétera, el comino en los pistos, el comino en los escabeches, el comino en los gazpachos, tiene que ver con esto, ¿no? Pero igual que tiene que ver el uso del aceite de oliva. El aceite de oliva lo introdujeron los árabes en España, en la península. Muchos platos que hoy pensaríamos, o sea, hacer un pisto con cebolla, o sea, sin cebolla y sin berenjena, pues sería muy complicado. Pero es que hacer un pisto sin tomate sería impensable. Y si no hubiéramos traído el tomate de América, no tendríamos los pistos que conocemos hoy. Que
el intercambio de culturas es lo que ha hecho que España tenga la riqueza que tiene. Entonces, me parece maravilloso que recojáis en el libro recetas, además, que tienen origen que no es propio de aquí, ¿no? Pero que ya forman parte de nuestra cultura gastronómica. Oye, ¿ves alguna diferencia ahora que estás hablando de todo esto? Porque ahora estamos un poco en la cultura de cuerpos esculturales que parece que no comen. No sé, porque yo poco que como, que me encanta comer, pues ya se sabe. ¿Lo estáis notando vosotros? Que ahora es como que, no te digo que se coma deprisa, ni como en Estados Unidos, que comes un sándwich, luego por la noche no sé qué. Aquí en España, que siempre hemos sido de cultura de comer, pero es como que ahora la gente es, yo una ensaladita, sobre todo cara al verano, que si tienes que tener el tipo, que si no sé qué, que si me tengo que mantener en línea, que si tengo que tener likes en mis redes sociales. ¿Notáis algo vosotros a la hora de cocinar? A ver... Lo que sí notamos es que se ha polarizado muchísimo las diferentes posturas. Retomo algunas de las cosas que hablábamos antes. No es que hoy la gente se quiera cuidar más porque tenga un poco más de peso de lo que debería en relación a lo que podía ocurrir hace 30, 40, 50 años. Los hábitos de vida de hace 40, 50 años, o sea, la gente no estaba más delgada hace 40, 50 años porque quisiera estar más delgada. La gente estaba más delgada hace 40, 50 años porque la parada de autobús más cercana de su casa estaba a 1,5 kilómetros y la tenía que coger 2 veces, una para y otra volver, eso siempre y cuando no fuera a comer a casa a mediodía, con lo cual ya eran unos cuantos kilómetros. Había mucho más trabajo mecánico que administrativo, es decir, había mucho más los talleres, la gente estaba mucho más de pie, se movía más, es decir, había un consumo mayor que la ingesta, o por lo menos equilibrado. Mira, hay una cuestión que yo creo que cuando uno va y se plantea y empieza a leer o acude a un nutricionista o a un dietista, y es que hay una regla básica: si tú ingieres más de lo que gastas, vas a ganar peso. Eso está clarísimo. Yo siempre pongo un ejemplo que algunos se acordarán, otros pues no sabrán ni quién es, pero Michael Phelps, el que fue el que más oros olímpicos en natación, creo que en general, tiene, recuerdo, te estoy hablando hace ya unos cuantos años, una portada de un periódico de marca, creo que eso, de las, no me acuerdo, con lo que desayunaba. En el desayuno ingería cerca de 12.000 calorías. Madre mía. 12.000 calorías. Entre otras cosas, con bacon, con tortitas, con no sé qué. Claro, pero es que ese tío se tiraba nadando 14 horas en la piscina y quemaba eso y más. Entonces era la prueba más evidente de que el problema no es lo que comemos, sino lo que gastamos. Qué tipo de vida llevamos. Claro. Si comemos más de lo que gastamos, sin ninguna duda, vamos a engordar. Luego, evidentemente, el cuerpo va cambiando. El cuerpo va cambiando. Es decir, luego hay unas cosas, por ejemplo, hay que huir de los alimentos procesados. O sea, no es lo mismo una tortita que tú te hagas en casa con harina más o menos integral, con huevos, con leche, con tal, que te hagas unas tortitas con grasas hidrogenadas, con cosas que no son demasiado saludables. Es decir, una cosa es, o sea, por ejemplo, y además yo siempre también lo digo, ¿el aceite de oliva es bueno? Sí, pero engorda. A lo mejor si tomas mucho. Pero engorda, es decir, evidentemente, entre tomar 100 gramos de... O sea, si tengo que tomar 100 gramos de grasa al día, por ejemplo, o 50, los que sean, entre tomarlos de aceite de oliva y tomar un mal aceite, pues tomarlos de oliva. Por eso yo creo que la gente, como en todo en esta vida, aplicar el sentido común suele ser bastante eficaz. Pues yo creo que después de todo esto lo que tiene que darnos ahora mismo es una receta, ¿no? Sí, por supuesto. Una receta para ahora el verano que podamos hacer fácilmente, porque claro, aquí la señorita y yo muy cocineras no somos. No. Y tiene que ser para hacerla fácilmente. Fácil. A ver, cuéntanos. Pues mira, además va a ser la receta que os escribiré y que os mandaré. Perfecto. Hemos hablado del salmorejo. Por cierto, y aprovecho, el salmorejo no lleva vinagre. El gazpacho sí, el salmorejo no. Una mazamorra.
La mazamorra es el antecedente del salmorejo antes de que el tomate llegase a nuestras cocinas. Vamos a coger miga de pan, candeal, si es posible, pan de estos metidos en harina, ricos. Vamos a coger un puñadito de almendras crudas, o sea, a ser posible. Si son tostadas, si son fritas no pasa nada, pero si es posible, almendra cruda, pelada. Vamos a coger un par de ajos o 3, sin miedo, porque lo que vamos a hacer va a ser abrirlos a la mitad, quitarles el germen y los vamos a cocer en agua durante 30-40 segundos. Ponemos un cacito con agua, echamos esos 3-4 dientes. O sea, si nos gusta el sabor de ajo, echemos sin miedo, porque en el agua va a perder completamente toda la fuerza. O sea, va a quedar el aroma, va a quedar sabor, pero sin ser agresivo. Los cocemos en esa agua, los incorporamos al pan y a las almendras. Y echamos un poquito de agua. Y eso lo vamos a dejar que repose un poco, que la miga se hidrate, que se remoje, mezclamos, etc. Cuando esto esté bien mezclado, empezamos a triturar. Y cuando se haya hecho una pasta, añadimos al gusto un vasito de aceite y unas cucharaditas de vinagre, ya dependiendo de que nos guste más fuerte o menos fuerte. Yo recomiendo que empecemos echando poquito vinagre para que no se nos pase demasiado. O sea, tiene que tener un ligero sabor avinagrado, pero muy ligero. Y le damos la consistencia que nos apetezca, o más cremoso o más líquido. O sea, se va a quedar con una especie de salmorejo, pero totalmente blanco. Si la almendra está pelada, si el pan si es miga de pan, y si el ajo le hemos quitado el germen, le hemos quitado la parte de abajo del culete, etcétera, etcétera, no habría por qué colarlo, porque los grumos que pueda tener son grumos de pan, son grumos de almendra. Por lo tanto, yo en principio no lo colaría, salvo que lo queramos muy, muy suave. Y yo lo que haría, lo serviría y lo pondría para guarnecer un poquito de huevo rallado, y buscaría en el mercado unas sardinitas pequeñas ricas y las pondría por encima. Unas mazamorra con un poquito de sardina y huevo, y yo creo que un plato para nada. Madre mía. Qué pena que no podamos comerlo ya mismo, ¿verdad? Pues sí. Además, me parece mazamorra se llama. ¿Y de dónde viene la mazamorra? Pues ¿Andalucía? Sí, es Andalucía. Es de la zona de hay muchos platos que nacen de manera un poco espontánea en diferentes zonas, porque al final se hacía con lo que se tenía, ¿no? La mazamorra en concreto es más de la zona de Córdoba. Y es lo que sería un poco un equivalente con menos cantidad de almendra a la zona al ajo blanco malagueño. Ajo blanco. Porque el ajo blanco malagueño ya un poquito más de ajo, ¿no? Más que más ajo, lleva sobre todo más almendra. Y aquí la almendra le da un toque de, o sea, le aporta un sabor, pero todo es una especie de ensalada en este caso sin tomate, ¿no? Pues nos quedamos con la mazamorra de Andalucía, miga de pan, almendras, un par de ajos que hay que cocerlos primero en agua, que repose un poco, trituramos, que sea como una pasta, echamos aceite y vinagre poquito, y damos la consistencia ya que queramos. Para servir, unas sardinitas y huevo duro. Eso es. Bueno, me parece un plato. No habíamos apuntado sal, pero evidentemente hay que poner sal. Parece un plato, de lujo, para hacerlo ya mismo. Además se puede dejar hecho. Sí, con lo cual frío, no que no hace falta hacerlo en el momento. Eso es. Qué bueno. Qué bien. Bueno, pues ya tenemos un plato más en nuestro libro de cocina. Qué bien. Bueno, Juan, pues muchas gracias por... Y unas preguntas del final, creo que tenías unas preguntas del final y ya acabamos. Unas preguntitas para conocerte un poquito mejor. ¿En qué restaurante estás trabajando actualmente? Bueno, estamos llevando la restauración del Teatro Goya Multiespacio aquí en el Paseo Ermita al Santo. Yo además tengo el reloj de Harry and Sally, ahí en la calle El Reloj. Y son los dos espacios. Estamos ampliando, buscando algunas nuevas ubicaciones, pero de momento estos son los dos lugares donde estoy cocinando. Uh-huh. ¿Y te gusta ir al mar o a la montaña? Creo que hay un espacio para todo. Mira, de hecho, antes surgía en la conversación, Granada es una ciudad maravillosa donde puedes darte un paseo por la montaña a primera hora, hacer ganas de respirar, de moverte, y a la una bajarte a la playita, tomarte un aperitivo y mojarte un poco los pies. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo te desestresas? ¿Cómo te quitas el estrés?
No soy consciente de tener estrés, lo cual no quiere decir que no lo tenga, ¿eh? Pero no soy consciente. Yo me muevo en la ciudad andando o en bici. O sea, voy a trabajar en bici o andando, me muevo a todos los sitios andando en bici. Y esos momentos a mí me ayudan mucho para... Bueno, yo hablo muchísimo conmigo. Hablar conmigo, escuchar música. Entonces, insisto, igual sí, pero no soy consciente de estar estresado. ¿Y tienes mascotas? Tengo, por defecto, mi madre tiene un perrito, ahora está en casa y sí, un perrito curro. Ah, qué bien. ¿En tu tiempo libre te gusta cocina? Me gusta cocinar en mi tiempo libre. Sí. O sea, no desdeño cocinar cuando estoy en casa, en tiempo libre, pero bueno, aprovecho para hacer otras cosas que no me dan mucho tiempo. Me encanta la música, toco la guitarra, me gusta el cine. Me gustaría leer más de lo que leo, porque leía muchísimo, pero es cierto que ahora mismo reconozco que me pueden mucho lo de las tecnologías, en el sentido de veo muchos vídeos de cocina y me gustaría ser capaz de a veces de desenganchar y ponerme a leer un libro. Los últimos creo que han sido de los de la serie de La Reina Roja, y me gustaría sacar un poquito más de tiempo para leer. Y ahora que se acerca el periodo de vacaciones, ¿cuáles serían tus vacaciones ideales? Cualquiera en las que puedas hacer estas cosas que no puedes hacer. Mira, este año voy a hacer el Camino de Santiago en bici y tiene que ver con eso, ¿no? Pues con hacer algo un poco diferente. Me gusta conocer cosas. Me gusta, o sea, mis vacaciones perfectas son aquellas que combinen conocer cosas nuevas y bajar a ver a los amigos. Mi familia es de un pueblo de Villanueva de Córdoba, y bajar allí a ver a los amigos, y tengo amigos que tienen restaurantes y tal, y bueno, hacer vida de pueblerino. Qué bien, qué bien. Oye, una pregunta, esto es una curiosidad. ¿Tú te cocinas para ti solo? Sí. O sea, de hecho, que tú todas las noches llegas a casa y dices, venga, hoy me voy a hacer la mazmorra esta. La mazamorra. La mazamorra. La mazamorra. Voy a hacérmela ahora mismo. Sí, mira, de hecho, el partido, en la final del otro día, la vi en casa solo y me hice una tortilla de patata. Me apetecía... una tortilla de patata... ¿Estilo a tu abuela? Sí, y además le añadí un poquito de pimiento. O sea, a la hora de freír la patata, unas tiritas de pimiento verde. Y sí, no me da pereza cocinar. Es verdad que, bueno, igual también los años o tal y cual, pues como menos en casa, pero no tengo... O sea, yo he tenido noches de llegar a casa a la 1, a las 2 y tal, y ponerme a hacer un pisto o cualquier historia. Oh, qué suerte. Sí. Qué suerte no tenerte más cerca para que me des el tupper. Sí. Bueno, en la pandemia cocinamos todos, ¿no? Pero yo en la pandemia cociné muchísimo y yo estaba solo. Cociné muchísimo, pero bueno, afortunadamente algunos vecinos no pensaban lo mismo. O sea que también estaban encantados. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan, por compartir parte de tu tiempo con nosotros. Un placer. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y la semana que viene, más. Así que te esperamos en nuestro libro de cocina. Ahí estará. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotras.